Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Claro que sí, señores, oficialmente nos encontramos aquí en el Warzone Mobile como es debido. Y pues espero que estén pasando un buen día, que pues disfruten completamente y también como siempre la distribución a muerte, que es lo más importante. Bueno, hoy empezamos con un videito empezando la semana de Warzone Mobile. Tenía ganas de pues hacer un video así de tranquis mientras se juega tranquilamente, comentándolo de esta manera. Y es que pues Warzone Mobile, viéndolo bien, estamos a nada de que oficialmente ya el juego salga. Básicamente estamos a poco menos de 4 meses, teniendo en cuenta de que sí, se confirmó de que en noviembre va a salir el nuevo Call of Duty. Muchos tal vez estarán un poco confusos porque no ven noticias ni tampoco se mantienen al tanto de esto, pero bueno. Modern Warfare 3 va a salir en noviembre, esto debido a las poderosísimas ventas que ha tenido actualmente Modern Warfare 2. Y pues en realidad iba a ser solo una expansión completamente esto, que iba a ser una expansión de paga con una campaña y con algunas que otras cosas, que iba a durar 2 años en teoría el Modern Warfare 2, pero pues no, se le va a denominar Modern Warfare 3, posiblemente metan nuevas armas que no han metido o no han tenido la oportunidad de meter con lo que es Modern Warfare 2, y pues lo van a vender como un juego oficial. Recuerden que este juego vendrá de la mano actualmente con Warzone Mobile, y que Warzone Mobile debió haber salido a principios de este año, pero pues no salió a principios de este año porque oficialmente el juego no estaba listo. El día de hoy muchos dirán que no está listo completamente, pero en realidad es que solo es el tema en Android. Sé que a muchos les molesta que algunos puedan tener la oportunidad de jugar el juego, cosa que me parece perfecto, no hay problema, no hay de qué, porque hay algunos que tienen dispositivos muy buenos y les va mal el juego, cosa que eso ya no es culpa ni siquiera de tener un mal dispositivo o un dispositivo de más de 4 o 5 años de antigüedad, teniendo en cuenta que estamos en pleno 2023 y que ahora los juegos piden mucho, pero bueno, es algo relativo, o sea, es algo relativo que tenemos en cuenta, sobre todo hablando específicamente de Warzone Mobile. Bueno, en fin. Warzone Mobile creo que la tiene muy fácil la vara para poder superar completamente a su competidor. Muchos dijeron de que COD Mobile iba a terminar cerrando, y viéndolo bien, sí, COD Mobile va a terminar cerrando lo más seguro luego de un tiempo de que Warzone esté activo, como ha pasado con Warzone 1, y de alguna manera va a pasar a ser secundario. Lo que pasa, y lo voy a decir de esta manera al día de hoy, que es subjetivo. Miren, les voy a explicar algo muy sencillo, muy fácil. Warzone Mobile va a ser la prioridad de Activision en su día, y vamos a ver cómo hacen con Timmy, cómo hacen completamente con todas las personas que quieren, obviamente, cómo hacen con la gente que quiere dejar de jugar completamente con Mobile, porque al menos la diferencia entre... A ver, la diferencia entre COD Mobile y Warzone 1 es que en COD Mobile no sé cómo lo vas a cerrar, porque no hay manera de jugar o disfrutar completamente las skins que pues has perdido, que ya no vas a poder utilizar en Warzone y solo las vas a poder utilizar en los juegos correspondientes de Call of Duty. O sea, así me explico. Porque son momentos que hay que comentar de alguna manera, que tal vez la gente no sepa decirles, pero al fin y al cabo son... Uy, no sé por qué le pegué al compañero. Remátalo al compa. Te viene uno a la izquierda. Te cubro, te cubro. Te cubro, no te preocupes. Vos rematá al Ghost que está ahí. Perdón por haberte disparado. Pensé que era otra persona. Entonces, ¿pensás que con Mobile lo van a terminar cerrando? Yo no sé si lo terminen cerrando al final y al cabo, pero hay una gran posibilidad de que ese juego lo terminen cerrando para que Warzone Mobile brille. Y va a sonar tonto, pero es que normalmente he visto que las compañías hacen ese tipo de cosas que son muy tontas, y lo sigo pensando de que es muy tonto de parte de ellos, que cierren completamente un juego que a la gente le encanta, que la gente sé que va a disfrutar, pero que actualmente no tienen la facultad para hacerlo de esa manera. Si me explico, por ejemplo, Warzone lo cierran, y eso que está con el mapa de Caldera, uno de los peores mapas oficialmente hasta la fecha, diría yo. Ni siquiera uno de los mejores o los más establecidos, sino uno de los peores. Y cerrando Warzone 1, me dan a entender, quieren cerrar también con Mobile luego de un tiempo, y dejarlo de actualizar. No creo que tarde, posiblemente 2 años a lo mucho, 1 año y medio. Creo que es lo que quieren hacer en muchos aspectos. Loco, este STV se mueve demasiado. Perdón, la STG. Entonces,
es lo que yo les comentaba. Muchos me dirán loco o algo por el estilo, pero la verdad es que no. Y si me dejas de disparar, por el amor de Dios. A mí me da risa que si le quitas el cargador actualmente a la ISO no aparece. Está bugueado. O sea, si le pones el cargador de Trinity está bugueadísimo. Bueno, en Battle Royale, en multijugador, ¿no? Entonces, retomemos. ¿Puede que Warzone en Mobile termine cerrando con Mobile? Sí, sí, a largo plazo lo va a terminar haciendo. Básicamente ellos quieren una máquina de dinero estable. Y vamos a ser sinceros, pese a que COD Mobile les está sacando e ingresando muchísimo dinero, he visto de que los números de COD Mobile han estado un poco, pues, un poquito bajos, No tan bajos, imposible que muera un juego tan grande de esa magnitud. Es como que decir Fortnite está muerto, Warzone de PC de consola está muerto, cosa que no es así. Qué buen qué buen ataque aéreo le dejaron sentar a los compas, loco. A ver por qué estaban parados los jodidos. Messi con Neymar. Messi con Neymar los compas. Entonces, no sé, pero Warzone Mobile para mí es un juegazo. Y te lo digo yo que, o sea, no sé si sería bueno decirlo de esa manera, pero la jugabilidad de COD Mobile ya se siente muy a su época, porque es jugabilidad de hace más de 10 años, porque agarra mecánicas de Black Ops. Entonces, y trata de actualizarlo con las nuevas mecánicas. En cambio, ya hay que ser sincero, Warzone Mobile tiene mecánica ya de un juego AAA, básicamente de dispositivos móviles que fue hecho para, obviamente, jugarlo, pero básicamente se siente como un juego de consola, dicho y hecho. Y espero que la gente no se moleste pues con eso, porque son cosas que terminan pasando de algún momento. Para eso es que se actualicen también los dispositivos, para que tengamos más potencia. Es lo que pasó también con consolas, con lo que pasó también con PC. O sea, ahora está pasando con dispositivos móviles, tener la oportunidad de tener juegos de este calibre. La gente tal vez puede estar molesta, pero es que, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Que el cielo es azul? Pues, no, pues es rojo, fíjate. No, es que son cosas que tienen que pasar. Ya los juegos van a ser algo diferencial, se van a ver algunas diferencias de cosas o algo por el estilo. Pero es que nada va a terminar siendo igual de un momento a otro, y con esto lo vamos a confirmar completamente con el tema de que actualmente Warzone Mobile va por todo. Que tiene que mejorar, actualizar y optimizar el juego, está más que claro. O sea, no voy a defender algo indefendible. O sea, el juego está en lanzamiento limitado, debería estar en mucho mejor acceso que antes. Lo que pasa es que es complicado, loco. No creas, el bendito motor gráfico que tenemos al día de hoy, que es un motor gráfico que para mí honestamente es muy bueno, pero la diferencia, el problema que tenemos, imagínate cómo está PC, o sea, ni siquiera consolas, PC, con el tema del motor gráfico y con el tema de Warzone. O sea, ha sido complicado. Y ahora imagínate en dispositivos móviles calcar esto. Es cierto, a muchos les va bien el juego, tanto en Android, en algunos Android como en algunos dispositivos de Apple, como es en mi caso, que pues, o sea, es normal. Pero, o sea, ya te digo que es relativo completamente en muchos aspectos de decir de que el juego es malo, cuando en realidad no es malo, loco. Es Verdansk, es uno de los mejores mapas de Battle Royale, es uno de los mapas que a la gente le encantó, y que también, para remate, es algo divertido, algo frenético. Tiene muy buenas armas, tiene muy buena jugabilidad, tiene todo lo que nosotros hemos soñado en un Call of Duty. Decime, me vas a comentar a mí de que el Battle Royale de Call of Duty Mobile es mucho mejor que este Verdansk, que ni siquiera está completamente terminado. No, el Battle Royale de este juego es mucho mejor, porque es básicamente el Battle Royale que siempre quisimos para un Call of Duty. Y si no, porque estábamos mame que queríamos Verdansk en Call of Duty Mobile, ¿ah? Se les olvida quienes están de estar diciendo, oh, loco, quiero el Call of Duty Mobile, loco. Quiero en Call of Duty Mobile el Verdansk. Quiero las mecánicas del Warzone de PC y de consolas en Call of Duty Mobile. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya sabíamos de que se venía completamente el juego que teníamos pendiente desde hace época. Entonces, es lo que te digo, de que son cosas que... No me disparen, loco. Bueno, ahí me mato al Honic. Entonces,
Porque es que hay eventos y la gente se lo está perdiendo. Ni modo, loco, son cosas que pasan. Es para que no mantener muerta lo que es actualmente la fase de lanzamiento limitado, que solo está en 4 países. Muchos piensan, este juego ya salió globalmente, miro mucha gente jugando. No, perritos, utilizamos VPN para jugarlo, porque pues a mí se me hace divertido. Yo lo juego literalmente, juego Modern Warfare 2, o sea, literalmente estoy jugando a muerte cada saga de COD, pero es que estoy viciado tanto al Warzone Mobile como al propio, ¿cómo te explico? Al Warzone Mobile como el Modern Warfare 2 como el Warzone. O sea, lo he jugado muchísimo. No por nada he desbloqueado todos los camuflajes, los niveles, todo lo que tengo acá. Falta una persona solo. Y son cosas que hay que tener muy en cuenta. Pero Warzone Mobile la tiene muy sencillo en el aspecto de que puede tener un muy buen Battle Royale. El tema multijugador es lo complicado. Pero en tema Battle Royale la tiene muy fácil para superar completamente a COD Mobile. Y solo es que completamente mejoren y logren superar completamente todas las expectativas posibles del mismo. Cosa que me parece perfecto. Así que son cosas que hay que decir. Pero bueno, la gente tal vez lo entenderá a su tiempo. No sé qué más dirán después, pero lo importante al fin y al cabo es tratar de jugar, tratar de disfrutar, ver cómo lo llevan y ver si todo sale rentable. Esperemos de que la actualización que sale en 4 días sea para mejorar el juego, para demostrar de que Warzone Mobile tiene la oportunidad de ser un excelente juego para dispositivos móviles y ser un AAA mucho mejor que lo que fue Fortnite en su día cuando salió para dispositivos móviles con el tema de rendimiento. Faltan meses, faltan semanas, pero aún se puede y se puede solucionar en toda la regla posible. Creo que es algo que hay que decirlo de esta manera muy realista y no estar tirando hate por tirarlo cuando en realidad las cosas es que el juego vale la pena y ha demostrado ser un buen juego, que lo que merece básicamente es traer una mejor actualización de calidad y optimización para todos. En fin, ya veremos qué termina pasando. Con eso me despido, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video del canal. Mi nombre es Desu32, el 1314, me los acompañe. Adiós.